Las brillantes luces fluorescentes del laboratorio subterráneo proyectaban sombras duras sobre el rostro cansado de la doctora. Alice Henderson había estado mirando la misma formación de cristales durante las últimas 6 horas, pero algo en esta muestra era diferente de todas las demás que habían extraído de la operación minera de la Tierra Profunda. Robert, ven a mirar esto, llamó a su colega. El ingeniero jefe Robert Taylor se acercó desde su estación de trabajo con su taza de café todavía humeante en su mano. Mira cómo cambia la estructura del cristal cuando aplicamos el campo electromagnético. El cristal no más grande que una pelota de golf pulsaba con una luz azul suave. Sus superficies parecían doblarse de formas que no deberían ser posibles, creando ángulos que hicieron que los ojos de Robert dolieran cuando trató de enfocarlos. Eso es nuevo, dijo dejando su café y ajustando los sensores alrededor de la muestra. Las lecturas de energía están fuera de serie, pero no coinciden con nada que hayamos visto antes. Alice asintió. Su cabello castaño se soltó de su moño apretado mientras se inclinaba más cerca del cristal. Estas formaciones se encontraron a casi 20 millas debajo de la superficie de la Tierra. La presión a esa profundidad debería haberlos aplastado, pero en cambio están perfectamente intactos. El laboratorio de propulsión cuántica, oculto bajo las montañas rocosas, había estado buscando nuevas fuentes de energía durante la última década. Lo que encontraron en cambio cambiaría la comprensión de la física de la humanidad para siempre. Robert escribió rápidamente en su teclado y mostró modelos tridimensionales de la estructura cristalina. Mire esto, señaló la pantalla. Cuando la golpeamos con el pulso electromagnético, el cristal no solo absorbe la energía, está doblando el espacio a su alrededor. Eso es imposible, Alice susurró, pero los datos no mentían. Había revisado y vuelto a verificar sus instrumentos cientos de veces durante la semana pasada, a menos que corriera a su escritorio y buscara sus notas de investigación de los últimos 3 años. Su teoría sobre el plegado cuántico había sido rechazada por todas las revistas científicas importantes, pero ahora tenía pruebas frente a ella. El cristal no solo está doblando el espacio. Explicó que su voz se elevaba de emoción. Está creando microdesgarros en el tejido del espacio-tiempo mismo. Robert, ¿sabes lo que significa esto? Los ojos de Robert se abrieron cuando entendió que teóricamente podríamos crear brechas controladas en la realidad, pero los requisitos de energía serían. Mire las lecturas de energía nuevamente. Alice interrumpió. El cristal amplifica la energía que ponemos en él por un factor de 10.000. No necesitamos plantas de energía masivas, los cristales hacen la mayor parte del trabajo por nosotros. En las siguientes semanas, su pequeño laboratorio se convirtió en el centro de una revolución científica, se extrajeron cuidadosamente más cristales del sitio minero profundo, cada uno mostró las mismas propiedades imposibles. Cuando se estimuló adecuadamente, Alice y Robert trabajaron todo el día probando diferentes configuraciones y niveles de potencia. Construyeron una cámara de contención del tamaño de un automóvil pequeño revestida con cristales y alimentada por un generador modificado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Robert mientras se preparaban para su primera prueba importante. Habían colocado un pequeño dron con cámara dentro de la cámara. Alice revisó todos los protocolos de seguridad una última vez. Hemos ejecutado todas las simulaciones, las matemáticas funcionan, es hora de ver si la teoría se sostiene en la práctica. Encendieron el generador, los cristales comenzaron a pulsar en el sumidero, su luz azul se hizo más brillante hasta que casi se o con acento agudo dentro de la cámara, el aire parecía ondular como el agua. La transmisión de la cámara del dron mostró lo imposible. El espacio dentro de la cámara se retorció, se dobló y luego se abrió a través del desgarro. Pudieron ver lo que parecía un espacio normal, pero sus instrumentos les dijeron que el dron ahora estaba a 50 pies de distancia. Su ubicación física real funcionó. Alice respiró, sus manos temblando mientras registraba los datos. Que acabamos de crear una brecha dimensional estable. El éxito de su prueba cambió todo en cuestión de horas de informar sus hallazgos. Los funcionarios del gobierno invadieron el laboratorio. El asesor científico del presidente llegó personalmente para evaluar el descubrimiento. Dr. Henderson, el asesor, dijo mirando la cámara de cristal con una mezcla de asombro y concentración. ¿Entiendes lo que has creado aquí? Alice se puso de pie, sus ojos cansados brillaban de orgullo y determinación. Encontramos una manera de doblar las reglas de la física misma. Con esta tecnología, podríamos revolucionar los viajes espaciales, la producción de energía, el transporte, todo y las armas. Robert agregó en voz baja que también debemos considerar esa posibilidad. El asesor asintió con gravedad. A partir de este momento, su investigación está clasificada en los niveles más altos. Vamos a necesitar una instalación más grande, más recursos y un equipo mucho más grande. En cuestión de días, el silencioso laboratorio se transformó en un enorme centro de investigación. Diariamente se reclutan nuevos científicos e ingenieros, cada uno cuidadosamente seleccionado y examinado a fondo. El proyecto, ahora llamado Breakthrough, se convirtió en el secreto mejor guardado de la Tierra.
Alice se encontró liderando un equipo de 50 investigadores, todos trabajando para comprender y aprovechar las propiedades de ruptura dimensional del cristal. Robert dirigió la división de ingeniería encargada de ampliar su Discovery para aplicaciones prácticas. El primer gran avance llegó 3 meses después. Transportaron con éxito un vehículo de prueba a 5 millas instantáneamente a través de un desgarro dimensional controlado. El vehículo emergió completamente ileso y su tripulación no informó efectos adversos. Necesitamos pensar en grande. Alice le dijo a su equipo durante su sesión informativa diaria que los cristales no muestran un límite superior para su escala de poder. Teóricamente podríamos crear niveles lo suficientemente grandes para naves reales. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad se había topado con algo que cambiaría su futuro para siempre, pero mientras Alice miraba los cristales brillantes en su cámara de pruebas, no pudo evitar preguntarse qué más podría existir en los espacios entre dimensiones y si estaban realmente listos para descubrirlo. Mientras tanto, en salas de reuniones de alta seguridad en todo el mundo, los líderes militares y políticos se reunieron para discutir las ramificaciones de este descubrimiento. La capacidad de eludir el espacio-tiempo normal significaba que la humanidad podría potencialmente alcanzar las estrellas de formas nunca antes imaginadas. Necesitamos movernos rápidamente. El almirante Kevin Richards les dijo a los líderes mundiales reunidos durante una sesión de emergencia: si podemos descubrir esta tecnología, otros también podrían hacerlo. Necesitamos estar listos. La decisión fue unánime. El avance del proyecto recibiría fondos y recursos ilimitados. La construcción comenzó en una nueva instalación en órbita, donde se construirían las naves capaces de la primera dimensión. Mientras Alice veía crecer el proyecto más allá de su pequeño laboratorio, sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Habían desbloqueado algo fundamental sobre el universo, pero no podía deshacerse de la sensación de que estaban a punto de pisar un escenario mucho más grande de lo que la Tierra había preparado. ¿Listo o no?, murmuró para sí misma sosteniendo uno de los cristales hacia la luz. Estamos a punto de cambiar todo. El cristal pulsó en respuesta como si reconociera el primer paso de la humanidad hacia un universo mucho más grande, uno que no estaba listo para lo que la Tierra estaba a punto de desatar. La almirante Jennifer Woods estaba parada en la ventana de observación de la instalación de construcción orbital, observando cómo los trabajadores con trajes espaciales se movían alrededor del enorme casco de la nave de primera dimensión de la humanidad. Los UES Hyperion no se parecía a nada construido antes. Superficie negra sombría salpicada de nodos cristalinos que le permitirían hacer agujeros en el tejido de la realidad misma. Informe de estado, gritó al piso de ensamblaje debajo. El capitán Sanel Nash dio un paso adelante, su figura alta y mirada firme reflejan años de servicio militar. La integración del cristal está al 90%, el ingeniero jefe del almirante Taylor dice que podemos comenzar las pruebas del sistema primario mañana. Los últimos 8 meses habían transformado los astilleros orbitales de la Tierra en una colmena de actividad. El Hyperion fue solo el primero de muchos barcos planeados, pero sería su prueba de concepto. Todo tenía que ser perfecto. ¿Y la selección de la tripulación?, preguntó Jennifer volviéndose para mirar a Sam. Final, el entrenamiento está completo. Hemos elegido lo mejor de los programas espaciales de todo el mundo. Todavía están tratando de entender cómo funciona el motor dimensional, pero están listos en la bahía de ingeniería. Robert Taylor trabajó junto con su equipo cuidadosamente. Al instalar el último de los conjuntos de cristales, la tecnología había avanzado mucho desde aquellas primeras pruebas en el laboratorio subterráneo. Los descubrimientos del Dr. Henderson habían revolucionado su comprensión de la física y ahora estaban construyendo algo que cambiaría a la humanidad para siempre. El flujo de energía al Crystal Bank 3 es estable, informó uno de los técnicos. Los campos de contención se mantienen firmes. Robert asintió con la cabeza, con los ojos fijos en las pantallas de monitoreo. Los cristales que habían encontrado en las profundidades de la Tierra habían sido refinados y mejorados. Lo que una vez solo podía mover un pequeño dron ahora tenía el poder de empujar una nave espacial entera a través de las paredes de la realidad. Comienza la secuencia de carga. Ordenó que veamos si estas modificaciones funcionan. El conjunto de cristales cobró vida llenando la bahía de ingeniería con un suave brillo azul. Las lecturas de energía aumentaron en los monitores, pero se mantuvieron dentro de rangos aceptables. Robert se permitió una pequeña sonrisa. Se estaban acercando en su laboratorio privado a bordo de la estación. La doctora Alice Henderson continuó su investigación. Las paredes estaban cubiertas de ecuaciones complejas y modelos 3D que mostraban la estructura del espacio-tiempo en sí. Había estado trabajando sin parar para comprender exactamente cómo su tecnología afectaba al universo que los rodeaba. Dr. Henderson, un joven asistente, llamó desde la puerta. Almirante Woods quiere verte, están listos para la primera prueba de máxima potencia. Alice reunió sus notas rápidamente, había estado esperando este momento.
El motor dimensional del Hyperion era mucho más poderoso que cualquier cosa que probaran antes. Si funcionaba, la humanidad tendría su primera nave capaz de viajar entre las estrellas de maneras que desafiaban la física convencional. La sala de control de pruebas estaba repleta de ingenieros, científicos y personal militar. El almirante Woods estaba en el centro con el capitán Nash y Robert Taylor a su lado. A través de las ventanas reforzadas podían ver al Hyperion flotando en su muelle de construcción. Sus nodos de cristal ahora brillaban con energía interna. Todos los sistemas están listos. Robert informó que sus dedos bailaban por el panel de control. La matriz de cristal está cargada y estable. Los campos de contención a máxima potencia. Comience la prueba. Jennifer ordenó con voz tranquila pero sus ojos intensos. El motor dimensional de la nave se activó por primera vez. Los nodos de cristal pulsaron en secuencia. Su luz se hizo más brillante. El espacio alrededor del Hyperion comenzó a distorsionarse como mirar a través del agua ondulante. Los niveles de energía aumentaron. Robert gritó 30%, 50%, 75%. Las ventanas de visualización, los filtros automáticos se activaron a medida que la luz de la nave crecía. Instrumentos cegadores en toda la sala de control. Se encendió con lecturas inusuales mientras el espacio mismo comenzaba a doblarse y plegarse alrededor del Hyperion. 100% de potencia. Robert gritó, por encima del zumbido del equipo brecha dimensional, formándose por un momento la realidad pareció abrirse alrededor de la nave a través del desgarro. No podían ver nada, no oscuridad, sino una completa ausencia de todo, como si esa parte del espacio simplemente hubiera dejado de existir. Entonces, tan rápido como se había formado la brecha colapsó, los nodos de cristal se atenuaron y un Hyperion flotó solí en él. Espacio normal. Una vez más la sala de control estalló en vítores. Lo habían logrado. La primera brecha dimensional controlada lo suficientemente grande para una nave espacial se había creado con éxito y contenía un trabajo sobresaliente. Todos, Jennifer dijo permitiéndose una rara sonrisa. Dr. Henderson, sus pensamientos. Alice ya estaba revisando los datos de prueba. La brecha era estable y controlaba la estructura de la nave. Al Integrity se mantuvo al 100% durante toda la prueba. Podemos hacer esto. Realmente podemos hacer esto en las próximas semanas. La prueba continuó. La tripulación del Hyperion comenzó a ejecutar simulaciones aprendiendo a controlar su nave revolucionaria. El capitán Nash pasó incontables horas en el simulador dominando las extrañas sensaciones de los viajes dimensionales. Es como nada que hayas alguna vez experimentado, le dijo a su tripulación durante una sesión informativa. Cuando estamos entre dimensiones, la física convencional no se aplica. Escribiremos nuestras propias reglas ahí afuera. El día del primer salto dimensional del hombre llegó antes de lo esperado. El Hyperion, ahora completamente completado y rudimentario, lastrado en órbita alta sobre la Tierra, cada nodo de cristal brillad listo para abrir un agujero en el universo. Todas las estaciones informan de preparación. Sam llamó desde la silla del capitán. Ingeniería lista. La voz de Robert llegó a través del C. Había insistido en estar a bordo para este momento histórico. Estación científica lista. Alice agregó desde su posición que ella también se había negado a quedarse atrás. Navegación lista. Armas listas. Soporte vital listo. Sam respiró profundamente. El almirante Woods solicitó permiso para comenzar la primera prueba de salto dimensional. Desde la estación de control la voz de Jennifer era clara y fuerte. Permiso concedido, capitán. Hacer historia en la participación dimensional. Drive. Sam ordenó llevarnos a través de los nodos de cristal activados. Ellos potenciaron el edificio rápidamente en el puente. La tripulación observó con asombro cómo el espacio mismo comenzó a abrirse ante ellos. El desgarro se formó más grande que cualquiera que hubieran creado antes. Una puerta a otro lugar. Conducir a máxima potencia. Robert informó. La brecha es estable. Estamos listos. Sam agarró su silla con fuerza. Llévanos adentro. Agradable y fácil. El Hyperion avanzó su proa entrando en el desgarro dimensional por una fracción de segundo. La realidad pareció flexionarse y doblarse a su alrededor. Luego pasaron. La nave emergió exactamente donde habían planeado, en órbita alrededor de la luna. Todo el viaje había tomado menos de un segundo. El médico confirmó. El oficial de navegación gritó, emocionado, estamos exactamente en el objetivo. La tripulación del puente vitoreó, lo habían logrado, los humanos habían realizado con éxito su primer salto dimensional. Bien hecho, Hyperion. La voz de Jennifer crepitó a través de la C. Acaban de abrir el universo para la humanidad. Mientras celebraban su éxito, ninguno de ellos podía saber que también acababan de anunciar la presencia de la humanidad en la galaxia de una manera que enviaría ondas de choque a través de civilizaciones alienígenas. Su tecnología de unidad dimensional había creado ondas en el espacio-tiempo que serían detectadas por especies mucho más avanzadas que la humanidad, especies que hace mucho tiempo habían declarado que ese viaje era imposible. La era del aislamiento de la Tierra estaba a punto de terminar, y la galaxia no estaba preparada para lo que venía. Llévanos a casa, ordenó Sam con una sonrisa orgullosa en su rostro. Tenemos más pruebas que hacer y luego veremos hasta dónde realmente puede llevarnos esta nave. Hyperion activó su unidad dimensional una vez más, abriendo otro agujero en el espacio-tiempo. Mientras pasaban por la brecha, la humanidad dio su primer paso real hacia un universo mucho más grande.
uno que pronto aprendería a temer a las especies que habían hecho lo imposible. Los Wes Hyperion se deslizó silenciosamente a través del espacio dimensional, sus nodos de cristal pulsaban con una luz azul constante. Capitán Sanel Nash se sentó en su silla de mando observando cómo su tripulación monitoreaba su primera misión al espacio profundo después de 3 meses de pruebas exitosas cerca de la Tierra. Finalmente estaban superando los límites de su revolucionario informe de estado de tecnología. Sam gritó con voz firme a pesar de la emoción que sentía, todos los sistemas normales. El capitán Robert Taylor respondió desde su estación de ingeniería. La matriz de cristal es estable, los niveles de potencia se mantienen en el rango óptimo. La doctora Alice Henderson levantó la vista de su estación científica, sus ojos brillaban de curiosidad. El campo dimensional es más fuerte aquí afuera, lejos de la gravedad de la Tierra. Bueno, estamos obteniendo algunas lecturas rápidas y fascinantes. Prepárense para el salto de salida. Sam ordenó, veamos qué hay aquí afuera. Los nodos de cristal del Hyperion brillaron más mientras se preparaban para regresar al espacio normal. La nave había hecho varios saltos, moviéndose más lejos de la Tierra de lo que cualquier nave humana había viajado antes. Se formó una brecha en 3-2-1, la realidad se abrió ante ellos y el Hyperion emergió al espacio normal en el momento en que aparecieron. Cada alarma en el puente comenzó a gritar, múltiples contactos, gritó el oficial del sensor, hemos emergido en medio de algo a través de la ventana del puente. Los vieron, elegantes naves plateadas, docenas de ellas dispuestas en lo que parecía ser un viaje ajetreado atravesando el espacio. Las naves alienígenas se dispersaron inmediatamente como peces asustados, sus motores brillaron intensamente mientras trataban de evitar la nave que había aparecido de la nada por las estrellas, susurró Alice mirando sus lecturas, esas son naves alienígenas, las encontramos, de hecho las encontramos. Sam se inclinó hacia adelante en su silla. Comunicaciones transmitidas en todas las frecuencias. Protocolos de primer contacto. Ahora la oficial de comunicaciones trabajó rápidamente en su estación transmitiendo en múltiples formatos, señor, incluyendo secuencias matemáticas básicas, como se discutió en el entrenamiento, pero las naves alienígenas no respondían, en cambio enviaban sus propias señales, transmisiones pulsantes rápidas que se extendían por el espacio como ondas en un estanque. Sus señales de pánico, dijo la oficial de comunicaciones, su rostro preocupado. Al menos eso es lo que parece. En el patrón sugiere alarma o advertencia. En la nave alienígena más cercana, designada como nave SAR, por sus computadoras, la tripulación estaba en pánico profundo. Sus sensores mostraban algo imposible, una nave que se había abierto camino a través del tejido de la realidad misma, apareciendo en medio de su concurrida ruta comercial. El capitán Six de la nave mercante SAR Star Whisper miró las lecturas con horror. No puede ser, le gritó a su tripulación, ninguna especie ha logrado jamás la tecnología de brecha dimensional. Los requerimientos de energía por sí solos lo harían. Su oficial científico interrumpió Mandíbulas, haciendo clic rápidamente. Las lecturas son claras, capitán, han hecho lo que nuestros científicos declararon imposible hace 10.000 años. Debemos advertir a los demás. En el Hyperion, Sam observó cómo aparecían más naves alienígenas en los bordes del rango de sus sensores. Estos recién llegados eran diferentes, más grandes, más angulares, claramente de diseño militar. Sus armas de carga, informó el oficial táctico, aún no nos apuntan, pero se están preparando para algo. Mantengan la posición, ordenó Sam, sigan transmitiendo intenciones pacíficas. Dr. Henderson, ¿qué puede decirnos sobre ellos? Alice trabajó furiosamente en su estación analizando el torrente de datos. Su tecnología es avanzada, pero diferente de lo que esperábamos. Usan unidades convencionales más rápidas que la luz. No hay señales de tecnología dimensional. De hecho, hizo una pausa y miró más de cerca sus lecturas. Parecen estar reaccionando a nuestro motor dimensional con particular alerta. Robert habló desde ingeniería. La matriz de cristales está causando reacciones inusuales en sus sensores cada vez que nuestro motor pulsa. Responden con señales de pánico aumentadas. La situación se estaba deteriorando rápidamente. Llegaban más naves alienígenas cada minuto, formando un círculo suelto alrededor del Hyperion. Su transmisión se había vuelto más insistente, aunque todavía indescifrable, gritó el oficial de comunicaciones. Capitán, estoy empezando a decodificar algunas de sus transmisiones. Siguen repitiendo las mismas frases, algo sobre tecnología imposible y amenazas a la estabilidad dimensional. Sam consideró sus opciones con cuidado. Podrían saltar usando el motor dimensional, pero eso solo podría aumentarla. El pánico alienígena podría llevar a un conflicto, pero también podría llevar a la comprensión. Envíeles datos visuales. Decidió mostrarles cómo funciona nuestro motor. Los principios básicos solo les permiten ver que sabemos lo que estamos haciendo. La siguiente hora fue tensa. El Hyperion permaneció quieto mientras más naves alienígenas se reunían. Los SARS, cuando supieron que se llamaba la especie, continuaron manteniendo la distancia mientras intercambiaban comunicaciones rápidas con sus naves militares. Finalmente, llegó una nueva señal. Esta cuidadosamente estructurada para ser entendida por la nave humana.
Están enviando ecuaciones matemáticas. Alice informó que la emoción se estaba apoderando de su voz. Están tratando de explicar por qué los viajes dimensionales deberían ser imposibles. Quieren entender cómo lo estamos haciendo. Sam se permitió una pequeña sonrisa. Envíeles las teorías básicas. Nada clasificado, pero lo suficiente para mostrarles que no vamos a destrozar el universo. Cuando comenzó el intercambio científico, la tensión comenzó a disminuir lentamente. Las naves militares alienígenas mantuvieron sus posiciones, pero sus armas apagaron a los mercaderes SAR. Su pánico inicial comenzó a desvanecerse. Mostró signos de curiosidad cautelosa, pero luego algo salió mal durante un ajuste de energía de rutina. Uno de los nodos de cristal del Hyperion se encendió inesperadamente. Fue una fluctuación menor apenas perceptible para los tripulación, pero las naves alienígenas reaccionaron como si hubieran visto una bomba detonando. Se están retirando. El oficial táctico gritó, todas las naves se están retirando. Velocidad máxima. Las naves Arax inundan en todas direcciones sus motores empujando a máxima potencia. Su transmisión final fue breve, pero clara, una advertencia que pronto se extendería por toda la galaxia. Los imposibles han llegado, doblan la realidad misma. Todas las especies deben estar advertidas. La humanidad ha emergido. Sam los vio irse sabiendo que este momento cambiaría todo. Envía un mensaje a la Tierra, ordenó, diles que hemos hecho el primer contacto, pero es complicado. Sir Robert llamó desde su estación. Estoy detectando oleadas masivas de energía de las naves en retirada, están enviando señales a través de distancias increíbles, están difundiendo la palabra sobre nosotros. Alice levantó la vista de sus lecturas, su rostro serio. Capitán, no creo que solo estén sorprendidos por nuestra tecnología, les aterroriza. Estamos haciendo algo que debería destruir el universo, cada vez actuamos a nuestro mando. Sam asintió lentamente. Comprendiendo las implicaciones, vinimos a buscar nuevos amigos entre las estrellas, en cambio hemos hecho que la galaxia nos tenga miedo. Se enderezó en su silla. Envía otro mensaje a la Tierra, diles que aceleren la construcción del resto de la flota. Algo me dice que lo vamos a necesitar. Mientras el Hyperion se prepara para saltar de regreso a la Tierra, la tripulación no pudo evitar preguntarse qué les depararía su próximo encuentro con vida extraterrestre. Habían querido unirse a la comunidad galáctica, en cambio, se habían convertido en su mayor temor. Los nodos de cristal comenzaron a latir nuevamente, preparándose para el salto dimensional a casa cuando la realidad se abrió ante ellos. Sam pensó en cómo el mayor logro de la humanidad se había convertido en el mayor horror de la galaxia. El universo nunca volvería a ser el mismo y la Tierra necesitaba estar lista para lo que viniera después. La oficial científica Laura Martínez se paró frente a la pantalla holográfica gigante en la sala de conferencias UE Hyperion. El mapa tridimensional mostraba cientos de señales de comunicación extraterrestres extendiéndose por el espacio como una telaraña. Cada línea representaba el pánico que se había extendido por la galaxia desde su primer contacto con los Arax hace 3 semanas. Lo están llamando la crisis de la brecha de la realidad, explicó al personal de comando reunido. La sala estaba tensa con el peso de los eventos recientes. Cada civilización alienígena importante está hablando de nosotros ahora. El capitán Sam Nash se inclinó hacia adelante en su silla. Su rostro se iluminó por la luz azul de los hologramas. ¿Qué están diciendo exactamente sobre nosotros? Laura sacó varios mensajes traducidos. La mayoría de las especies parecen pensar que mentimos sobre nuestra tecnología o que eran peligrosamente peligrosos. Loco por usarlo, los SARS han convocado una reunión de emergencia de algo que llaman el Consejo Galáctico. ¿De cuántas especies estamos hablando?, preguntó la almirante Jennifer Woods a través del enlace de video desde la Tierra. 12 civilizaciones importantes han respondido a la llamada de SAR, dijo Laura resaltando diferentes sectores del mapa, cada uno más avanzado que la Tierra en viajes espaciales convencionales, pero ninguno de ellos ha creado con éxito la tecnología de unidad dimensional. La doctora Alice Henderson, que había estado analizando silenciosamente los datos, habló. Eso es lo que me fascina, no fallaron en desarrollar viajes dimensionales porque no pudieron, eligieron activamente no perseguirlo, creen que es demasiado peligroso. La sala se quedó en silencio mientras todos consideraban esto. La humanidad se había apresurado con su descubrimiento, emocionada por las posibilidades, nunca se detuvieron a pensar que podría haber buenas razones por las que otras especies no lo habían hecho primero. Muéstreles la última intercepción, Robert Taylor sugirió desde su asiento cerca de las pantallas de ingeniería. Laura asintió y trajo una nueva grabación. El mensaje alienígena se reprodujo traducido al inglés por sus computadoras. La voz era artificial pero clara. Declaración de la sesión del Consejo de Emergencia. La especie humana ha demostrado una tecnología que viola los protocolos de seguridad universales establecidos después de las guerras dimensionales de los antiguos. Su continuo uso de unidades que rompen la realidad amenaza la estabilidad del propio espacio-tiempo. Se deben tomar medidas. Dimension Wars, preguntó Sam, mirando preocupado a los antiguos. Laura trajo más datos.
Todavía los estamos juntando, pero aparentemente no había una civilización avanzada que existió hace millones de años, desarrollaron tecnología dimensional y condujo a algún tipo de desastre. Los detalles no están claros, pero asustó a todas las especies que vinieron después de ellos en órbita alrededor de una estrella distante. El Consejo Galáctico estaba de hecho reuniendo representantes de 12 especies, se reunieron en una enorme estación espacial, sus voces se elevaron en alarma mientras discutían sobre los humanos. Primero el portavoz Rallin de los Zarak se paró ante la asamblea, sus ojos cristalinos, reflejando la luz de las estrellas cercanas. La evidencia es innegable, los humanos hacen agujeros en la realidad misma, cada brecha que crean envía ondas a través del tejido del espacio-tiempo. Nuestros sensores detectan estas distorsiones incluso ahora. ¿Cómo lograron esto?, exigió el representante del CAC. Sus tentáculos se agitan en agitación. Nuestros científicos pasaron siglos demostrando que las brechas dimensionales controladas eran imposibles. Eso es todo. Rallin chasqueó sus mandíbulas nerviosamente. No sabían que era imposible, así que lo hicieron de todos modos. Su comprensión de la física se desarrolló en líneas completamente diferentes a las nuestras. En el Hyperion, Laura continuó su sesión informativa. Las especies alienígenas están divididas sobre cómo manejarnos. Algunos quieren abrir relaciones diplomáticas, otros quieren para poner en cuarentena la Tierra y unos pocos. Se detuvo luciendo preocupada. Algunos están sugiriendo medidas más extremas. Tienen miedo de nosotros. Sam se dio cuenta no solo de nuestra tecnología, sino de lo que representa. Hemos hecho algo que pensaron que no se podía hacer y los aterroriza. Alice sacó sus propios datos de investigación. Nuestro motor dimensional no solo ignora sus leyes de la física, demuestra que su comprensión fundamental del universo es incompleta. No somos solo una amenaza militar, somos una amenaza existencial. El almirante Woods habló desde la pantalla de video. Estamos acelerando la producción de la flota. El Hyperion no estará solo ahí afuera por mucho más tiempo, pero necesitamos entender exactamente con qué estamos lidiando. Robert trajo lecturas del motor en una pantalla lateral. La matriz de cristal capta un eco extraño, a veces como viejas cicatrices en el espacio-tiempo. Creo que los extraterrestres tienen razón en una cosa, alguien más usó esta tecnología antes y algo salió muy mal en ese momento. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la nave. La voz del oficial táctico llegó por el intercomunicador. Varias naves, abandonando viajes más rápidos que la luz, están rodeando nuestra posición. La sala de conferencias se vació rápidamente mientras todos se apresuraban a sus puestos en el puente. Se encontraron frente a una flota de naves alienígenas, elegantes, poderosas y definitivamente militares. Son de especies diferentes, Laura informó desde su estación, representantes de cada una de las razas del Consejo. Esta no es una fuerza de ataque, es una misión diplomática. Nos están llamando, anunció el oficial de comunicaciones. Sam se enderezó el uniforme, los pasó por la pantalla principal, iluminada con la imagen del primer orador, Rallin. Detrás de él estaban los representantes de otras especies alienígenas, cada uno mirando a los humanos con una mezcla de miedo y fascinación. Saludos, Reality Breakers, Rallin dijo. Formalmente, el Consejo Galáctico ha tomado una decisión con respecto a su especie. Hemos venido a entregar nuestros términos. La tensión en el puente podría haberse cortado con un cuchillo. El primer contacto diplomático real de la humanidad con vida alienígena determinaría su futuro. Entre las estrellas, estamos escuchando. Sam respondió con atención. No se puede permitir que su tecnología se propague libremente por la galaxia. Roland declaró que los riesgos son demasiado grandes. Sin embargo, hizo una pausa. Sus rasgos alienígenas eran ilegibles. También reconocemos que no podemos simplemente ignorar lo que han logrado. El Consejo propone un intercambio de sus secretos de drive dimensional por acceso a nuestra base de datos tecnológica combinada y membresía completa en la comunidad galáctica. La consola de Laura pitó con datos entrantes. Hablan en serio, susurró. La cantidad de tecnología que están ofreciendo haría que la Tierra avanzara siglos. Sam miró la asamblea alienígena en su pantalla. Estaban ofreciendo amistad, conocimiento y aceptación. Todo lo que la humanidad tenía que hacer era renunciar a lo mismo que los había traído a las estrellas. Él sabía cuál sería su respuesta. Oído, no habíamos llegado tan lejos para dar un paso atrás. Apreciamos su oferta, dijo Sam diplomáticamente, pero la tecnología de la unidad dimensional de la humanidad no es negociable. Estamos dispuestos a discutir los protocolos de seguridad y compartir nuestra investigación sobre los procedimientos de contención adecuados. Tal vez podamos encontrar un punto medio que aborde sus preocupaciones mientras mantenemos nuestra independencia. Los extraterrestres conferenciaron, entre ellos claramente inquietos por esta respuesta. Finalmente Ral Van se volvió hacia la pantalla. Nos dejas con mucho que considerar, humanos. Transmitiremos tu respuesta al Consejo, pero debes saber esto, la galaxia estará observando cada brecha que crees, cada lágrima que hagas en realidad. No hagas que nos arrepintamos de haberte dejado conservar este poder. Cuando la flota alienígena partió, la tripulación del Hyperion sabía que habían presenciado un momento crucial en la historia humana. Se habían mantenido firmes, pero al hacerlo también habían confirmado los temores de la galaxia. La humanidad no sería contenida. Envíe un informe completo a la Tierra.
San ordenó que necesitan saber todo lo que sucedió aquí, la galaxia se volvió mucho más complicada. Laura levantó la vista de su estación con una leve sonrisa en su rostro. Señor, todavía estoy recibiendo su base de datos tecnológica, la enviaron de todos modos como un gesto de buena fe o como una forma de vigilarnos. Robert sugirió que esos archivos podrían contener programas de seguimiento de cualquier manera. Alice agregó que le hemos dado a la galaxia mucho en qué pensar y sospecho que solo han comenzado a mostrarnos lo que hay ahí afuera. Los nodos de cristal del Hiperión pulsaron. Suavemente, un recordatorio del poder que había traído a la humanidad a este punto. Habían cambiado la galaxia para siempre, y esto fue solo el comienzo. El comandante de la flota Daniel Pierce estaba de pie en el puente del West Hyperion, observando cómo las naves secas de 30 dimensiones se reunían en la órbita de la Tierra. Los nodos de cristal de cada nave pulsaban con la misma luz azul suave, creando una exhibición impresionante contra la oscuridad del espacio. Informe del estado de la flota. Llamó a su personal de comando. Informe de todas las naves. Representante listo. Comandante. Su ayuda respondió. Los conjuntos de cristales están sincronizados y los niveles de energía son óptimos en todas las naves. Los últimos 2 meses habían visto a los astilleros de la Tierra trabajando a toda velocidad después del primer contacto de la tienda con el Consejo Galáctico. La humanidad había decidido mostrar su fuerza. La flota dimensional era su mensaje a la galaxia. La Tierra no se dejaría intimidar. Señal del comando de la Tierra, señor, anunció el oficial de comunicaciones. El almirante Woods está en la cara de Jennifer, apareció en la pantalla principal. El comandante Pierce, ¿está la flota lista para la operación? El espectáculo de luces. Daniel asintió con firmeza. Sí, almirante, las 30 naves están preparadas para un salto dimensional simultáneo. Le mostraremos a la galaxia exactamente lo que la humanidad puede hacer. El plan era audaz, tal vez demasiado audaz. Algunos habían argumentado que toda la flota saltaría junta y aparecería simultáneamente en puntos predeterminados alrededor de la estación espacial del Consejo Galáctico. Sería una demostración de poder, pero también una demostración de control preciso. Recuerde que Jennifer advirtió que esto es una demostración, no una amenaza. Queremos abrir canales diplomáticos desde una posición de fuerza, no iniciar una guerra. Entendido. El almirante Daniel se volvió para dirigirse a la flota a través del sistema de comunicación. Todas las naves se preparan para el salto sincronizado. Las matrices de cristales a máxima potencia en 30 naves. Los nodos de cristal comenzaron a pulsar más intensamente. El tejido del espacio se onduló cuando múltiples brechas dimensionales se prepararon para abrirse. En la estación del Consejo Galáctico, la alarma de repente cobró vida. El primer orador, Ralen, corrió al centro de control, sus mandíbulas chasquearon rápidamente con agitación. ¿Qué está pasando?, exigió. Picos de energía masivos. Un técnico informó a los humanos que están haciendo algo sin precedentes antes de que alguien pudiera reaccionar. En sí, parecía abrirse en 30 lugares diferentes alrededor de la estación. A través de cada brecha emergió la nave humana, sus matrices de cristales brillando con un poder imposible por los antiguos. Ralen susurró que lo dominaban por completo. La flota humana colgaba en perfecta formación después de haber ejecutado sus saltos con una precisión impecable en el puente del Hiperión. Daniel se permitió una pequeña sonrisa transmitida en todas las frecuencias que ordenó con acento agudo. Démosles nuestro mensaje. La voz de la humanidad resonó en el espacio en varios idiomas. Saludos a los miembros del Consejo Galáctico. La Fuerza de Defensa de la Tierra Unida presenta sus respetos y solicita un reconocimiento diplomático formal. Venimos en busca de la paz, pero no esconderemos quiénes somos ni lo que podemos hacer. La estación del Consejo estalló en caos. Los representantes de 12 especies discutieron y debatieron sus peores temores sobre las capacidades humanas, ahora confirmados. La doctora Alice Henderson, que monitoreaba la situación desde su estación científica a bordo del Hyperion, observó las reacciones alienígenas con interés. Nos están escaneando intensamente. Informó que todas las especies están tratando de comprender cómo coordinamos un salto dimensional multinave tan preciso. Robert Taylor habló desde ingeniería. Los conjuntos de cristales funcionaron perfectamente. La sincronización de energía en todas las naves se mantuvo al 99.8% de eficiencia. La respuesta alienígena cuando llegó no fue la que esperaban. En lugar de pánico o amenazas, se transmitió un solo mensaje. El Consejo reconoce la demostración de la humanidad. Solicitamos tiempo para consultar. Pasaron horas mientras la flota mantenía su posición dentro de la estación del Consejo. Los debates acalorados se enfurecieron. La delegación KX exigió una acción militar inmediata. Los SARS abogaron por un compromiso diplomático. Otras especies pidieron de todo, desde cuarentena total hasta intercambio tecnológico.
Programas. Finalmente una nueva nave llegó a la estación, una que hizo detenerse incluso a la flota humana. Era antigua, está marcada con símbolos. Ninguna especie moderna reconoció lecturas de energía fuera de escala. Alice informó que estaba estudiando al recién llegado. Esa nave está usando tecnología que ni siquiera podemos comenzar a entender. La nave pertenecía a los archistas, una especie misteriosa que rara vez se involucra con la política galáctica. Se decía que eran los guardianes del conocimiento desde el tiempo de los antiguos. Una nueva voz se unió a las transmisiones, profunda y resonante. Hemos observado y esperado. La humanidad ha redescubierto lo que se perdió. La pregunta no es si deben detenerse, no pueden detenerse. La pregunta es si repetirán los errores de los que vinieron antes. En el puente del Hiperión, Daniel escuchó atentamente mientras el archista continuaba. Los antiguos destrozaron la realidad en su búsqueda de poder, crearon heridas en el espacio-tiempo que todavía sangran hoy, pero la humanidad ha encontrado una manera de trabajar con el tejido del espacio mismo, no contra él. La nave alienígena se acercó a la flota humana. Su tecnología Crystal no fuerza las brechas dimensionales, persuade al espacio-tiempo para que se pliegue naturalmente. Esta es la razón. Tuviste éxito donde otros fallaron. No intentaste romper la realidad, aprendiste a hablar su idioma. Esta revelación envió ondas de choque a través del Consejo. Las especies que habían temido a la tecnología humana ahora la miraban con una nueva comprensión. La comandante Alice gritó emocionada: nos están enviando datos, registros históricos sobre los antiguos y su tecnología dimensional. Esto podría ayudarnos a comprender mejor nuestras propias capacidades. El mensaje final de los archistas fue transmitido a todos. El Consejo aceptará la presencia de la humanidad entre las estrellas, no porque tengamos otra opción, sino porque han mostrado sabiduría donde los antiguos solo mostraron ambición. Daniel se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envía un mensaje a la Tierra. Diles que hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Diles que la galaxia se volvió mucho más interesante. Las siguientes horas vieron el comienzo del verdadero intercambio diplomático de IC. El Consejo, guiado por la sabiduría de los archistas, comenzó a ver la tecnología dimensional humana no como una amenaza a la realidad, sino como una nueva forma de entenderla, pero no todos estaban convencidos. Mientras la flota humana se preparaba para regresar a la Tierra, los sensores detectaron movimientos inusuales en sectores distantes. Algunas especies ya se estaban preparando para lo que vieron como un conflicto inevitable. El comandante Robert informó que los escaneos de largo alcance muestran que varias especies están moviendo sus flotas a posiciones defensivas. Se están preparando para la guerra, aunque sus gobiernos hablen de paz. Daniel asintió sombríamente. Entonces estaremos listos. Envía las coordenadas de salto a todas las naves. Demostrémosles una vez más lo que podemos hacer los humanos. FLL. A flota activó sus motores dimensionales simultáneamente. 30 brechas se abrieron en el espacio-tiempo y 30 naves se deslizaron hacia el espacio dimensional, dejando a las especies alienígenas para que continuaran contemplando lo que habían presenciado en la estación del Consejo. El primer portavoz, Ralen, observó el espacio vacío donde había estado la flota humana. Todo ha cambiado, le dijo a nadie en particular. La galaxia nunca será la misma. La nave arquista se demoró brevemente antes de partir. Su transmisión final fue recibida por todas las especies. Observen atentamente lo que viene a continuación. La humanidad ha abierto una puerta que no se puede cerrar. La verdadera prueba no es si pueden controlar el poder, sino si la galaxia puede aceptar que lo imposible se ha vuelto posible. Cuando la flota humana regresó a la Tierra, llevaban consigo no solo el conocimiento de los antiguos, sino también el peso de su responsabilidad. Habían demostrado a la galaxia el poder de la humanidad, ahora tenían que demostrar que podían usarlo sabiamente. El oficial de comunicaciones Christopher Bell estaba sentado en su estación en la West Hyperion, rodeado de cientos de transmisiones alienígenas entrantes, después de 3 meses de intenso trabajo con la doctora Mary Sullivan, la xenobióloga de la nave. Finalmente habían descifrado los complejos patrones del lenguaje de la mayoría de las principales especies galácticas. Otra solicitud diplomática. Llegando Chris anunció al capitán Sam Nash, esta vez desde el CWX, cambiaron su postura por completo. Desde que el archivista Revelation asintió revisando los últimos informes en su pantalla, la galaxia se había transformado desde la exhibición de la humanidad de su flota dimensional. El miedo estaba dando paso lentamente a la curiosidad, aunque quedaba mucha tensión. ¿Qué están diciendo esta vez?, Sam preguntó. ¿Quieren enviar una delegación científica a la Tierra? Mary respondió levantando la vista de su propio trabajo. Están particularmente interesados en estudiar cómo los humanos abordan la física dimensional de manera tan diferente a otras especies. En el laboratorio principal de la nave, la doctora Alice Henderson trabajó junto a científicos alienígenas que habían sido lo suficientemente valientes como para aceptar la invitación de la Tierra para colaborar. La habitación estaba llena de pantallas holográficas que mostraban las propiedades únicas de la tecnología de cristal. ¿Ves?, Alice le explicó a un fascinado científico. SAR, no intentamos abrirnos paso a través del espacio-tiempo. Encontramos estos cristales que resonaban naturalmente con frecuencias dimensionales. El SAR hizo clic en sus
Mandíbulas pensativamente su especie vio patrones que nosotros pasamos por alto. Estábamos tan convencidos de que el viaje dimensional era imposible que nunca buscamos alternativas. Robert Taylor entró en el laboratorio, lleva nuevos datos de sensores. Las modificaciones de la matriz de cristal están funcionando incluso mejor de lo esperado. Hemos reducido el consumo de energía en un 30% al implementar algunos de los datos históricos archistas de la Tierra. La almirante Jennifer Woods coordinó el papel en expansión de la humanidad en la política galáctica. La flota dimensional había crecido a 50 naves, pero ahora servían tanto como naves típicas áticas como militares. La clave era entender. Jennifer, explicó el Consejo de la Tierra Unida. Les mostramos nuestra fuerza, sí, pero lo más importante es que les mostramos que podíamos usarla de manera responsable. Mientras tanto, en el espacio profundo, el Hyperion lideró una misión conjunta con naves alienígenas. Estaban investigando una de las antiguas cicatrices dimensionales dejadas por la civilización Longone, que había hecho mal uso de la tecnología. Se detectó una brecha dimensional más adelante. El oficial de sensores informó que es una de las viejas heridas en el espacio-tiempo sobre las que los archistas nos advirtieron. Sam se levantó de su silla mirando la pantalla de The View mientras se acercaban a la anomalía. Era como un desgarro oscuro en el espacio que sangraba energía de maneras que hicieron que los sensores lucharan por comprender. Esto es lo que sucede cuando fuerzas a la realidad a romperse. Mary le explicó a la tripulación del puente que los antiguos intentaron escribir. Espacio aparte, aprendimos a trabajar con él. En lugar de eso, la consola de Chris se iluminó con nuevas señales. Señor, estamos recibiendo datos de nuestras naves de escolta alienígenas. Están detectando algo inusual sobre cómo nuestra matriz de cristales interactúa con la cicatriz dimensional. Alice corrió a su estación examinando las lecturas. Los cristales están resonando con la lágrima. En realidad, están ayudando a curarla. Se volvió hacia Sam con los ojos muy abiertos con emoción. Capitán, no creo que acabemos de descubrir los viajes dimensionales. Podríamos haber encontrado una forma de reparar el daño causado por los antiguos. Este descubrimiento cambió todo. La galaxia había temido que los humanos causaran la misma destrucción que los antiguos. En cambio, podrían ser la clave para reparar las antiguas heridas en el tejido de la realidad. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad galáctica. Los archistas regresaron a su antigua nave y aparecieron cerca de la posición del Hyperion. Han demostrado una sabiduría más allá de nuestras expectativas. El mensaje de los archistas decía dónde buscaron conquistar la realidad. Han aprendido a curarla en las próximas semanas. Las tripulaciones humanas alienígenas trabajan juntas para comprender esta nueva posibilidad. La tecnología de cristal que había aterrorizado a la galaxia ahora ofrecía esperanza para reparar el daño que había existido durante millones de años en la sala de conferencias del Hyperion. Sam se reunió con representantes de varias especies. El miedo que había marcado sus primeros encuentros se había ido reemplazado por respeto profesional y amistad cautelosa. Proponemos una flota conjunta. El embajador de ZARX anunció naves tripuladas por todas nuestras especies que utilizan tecnología de unidad dimensional humana combinada con nuestras propias especialidades. Mary revisó la propuesta con emoción. Los conocimientos biológicos de los KWX. Las habilidades de manipulación de energía de los ZARAX. Combinado con nuestra comprensión dimensional, podríamos hacer cosas increíbles juntos. No será fácil. Chris advirtió que algunas especies aún no confían en nosotros. Todavía hay facciones conservadoras que piensan que somos demasiado peligrosos para trabajar con nosotros. Sam sonrió. Nada que valga la pena hacer es fácil, pero hemos demostrado que podemos superar sus miedos. Ahora demostraremos que podemos estar a la altura de sus esperanzas. Los nodos de cristal del Hyperion pulsaron suavemente. Mientras se preparaban para otro salto dimensional, pero esta vez no estaban solos. Una flota mixta de naves humanas y alienígenas preparadas para saltar juntas, sus tripulaciones trabajando en armonía. Todas las naves informan que están listas, anunció Chris, y luego dejen que hagan historia nuevamente. Sam ordenó comenzar el salto sincronizado. La flota desapareció en el espacio dimensional como un humano y un alienígena trabajando juntos para forjar un nuevo futuro. Lo que había comenzado con miedo y horror se había transformado en algo que nadie esperaba. Esperanza en la Tierra. La humanidad celebró su nuevo lugar en la galaxia. Se habían enfrentado al miedo de las civilizaciones avanzadas y demostraron que eran dignos no solo de aceptación, sino de liderazgo. La almirante Woods estaba en su oficina viendo la construcción de nuevas naves de especies conjuntas en la órbita de la Tierra. Vinimos a las estrellas con la esperanza de encontrar amigos, le dijo a su personal. En cambio, encontramos una galaxia que nos temía. Pero el miedo se convirtió en comprensión y la comprensión en cooperación. En su sala de ingeniería, Robert monitoreó el pulso constante de las eras de cristal. ¿Sabes qué es gracioso?, le dijo a Alice. Pensamos que éramos especiales porque podíamos romper la realidad. Resulta que somos especiales porque descubrimos cómo no romperla. Alice asintió mirando las lecturas de energía dimensional. Ese es el verdadero regalo de la humanidad a la galaxia, no la tecnología en sí,
sino una nueva forma de ver el universo cuando el Flick conjunto emergió del espacio dimensional, cerca de uno de los niveles antiguos de la realidad. Los miembros de la tripulación de una docena de especies trabajaron juntos para comprender y sanar el daño. El horror de la galaxia se había transformado en la esperanza de la galaxia. El mensaje final de los archistas se registró en archivos humanos y alienígenas. Del miedo viene la comprensión, de la comprensión viene la cooperación, de la cooperación viene la curación. La humanidad nos ha demostrado que lo imposible no siempre es imprudente. El futuro de la galaxia es más brillante para su llegada. La historia del surgimiento de la humanidad en el escenario galáctico se contaría durante generaciones, no como un cuento de advertencia de terror y destrucción, sino como prueba de que a veces los descubrimientos más aterradores pueden conducir a los mayores. Avanza, y a bordo del Hyperion, mientras humanos y extraterrestres trabajaban codo con codo, demuestran que el verdadero poder de su tecnología dimensional no estaba en romper la realidad, sino en unir a las personas para comprenderla.